Bueno, entonces estamos en este momento en nuestra segunda clase de Mariología. Llevamos una cronología desde la primera clase, desde el mes pasado, que fue Cristología, en donde el estudio de Cristología, ¿qué trata? El estudio acerca de Cristo y de cada una de las características a nivel pedagógico, a nivel de misión, querigmático, a nivel de la persona y figura de Cristo. Entonces, desde este momento ya pasamos a aquel personaje que es la Santísima Virgen María, que mediante la Santísima Virgen María nos permite contemplar a Cristo. En la clase pasada veíamos también que a partir del rosario, nosotros no contemplamos a la Santísima Virgen María en el rosario, sino contemplamos directamente a Cristo. Y si nosotros analizamos cada uno de los misterios evoca la figura de Cristo y la misión que Dios le tenía ya predestinada a la Santísima Virgen María. También contemplamos que la Santísima Virgen María pudo haber dicho que no a la misión que Dios le tenía preparada. Ella era completamente humana, no tenía la doble naturaleza de Jesús. Jesús era completamente humano, completamente divino. María era completamente humana. Y al entender que era completamente humana, se nos facilita a nosotros el entender que eh, tenía las mismas tentaciones que nosotros tenemos hoy en día, la misma fragilidad, eh, pero que se decidió y quiso mantenerse en gracia por la misión que Dios le quería regalar. Entonces es una mujer que decide dar ese fiat. Veíamos en la anunciación de la Santísima Virgen María cómo ella no solamente fue elegida, escogida por Dios, sino que también ya estaba predestinado desde el Antiguo Testamento. Nacerá de una virgen. Y nosotros en Mateo, en los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, en Mateo, una de las características que tiene Mateo es que Mateo es, de Mateo 1, tiene esa cronología, ese árbol genealógico de Jesús. Por eso, si ustedes quieren como tareita, pueden leerse Mateo 1 y entenderemos desde dónde viene Jesús, cuál es su árbol genealógico, hasta que también nos dice, tendrá la estirpe de David. ¿Y quién fue el que le concedió esa estirpe de David? ¿María o José? Principalmente José. Entonces podemos ver esa genealogía en Mateo 1 para las personas que lo quieran leer. En la parte de anunciación, analizamos y contemplamos cómo es que María recibe al ángel. Si nosotros, miren, algo que me encanta de la hermenéutica, del exégesis, del interpretar los textos, es humanizarlos. Y esa es la manera en con que nosotros debemos interpretar la Biblia. Nosotros no podemos hablar de que fue un espacio místico que no cabemos allí, sino más bien leerlo desde nuestra propia necesidad, desde nuestra propia humanidad y entenderlo de una manera muy sencilla. Se le apareció el ángel a María. Yo les hago una pregunta. Si en este momento, después de que terminamos la clase, te vas a ir a acostar y se presenta alguien de un momento a otro, pues te vas a asustar. Posiblemente creerás que es un ángel, pero nos va a dar susto, nos va a dar miedo, nos va a dar temor. No todos los días se nos presenta alguien y si es así, ten mucho cuidado. Te recomiendo un psicólogo. Pero en este caso, con María, María tuvo la capacidad de primero tener esa inteligencia emocional. No dice el texto de María salió corriendo por miedo, que de pronto nos parecerá muy chistoso, pero que nos puede pasar en nuestra vida. Si en algún momento se nos llegase a presentar algo, posiblemente salgamos corriendo. No todos están preparados para un mensaje así. Y María lo estaba, en esa inteligencia emocional de María, logra ver en el ángel a Dios. ¿Qué nos da en esas características de María? Que María era una mujer que siempre vivió y quiso
ir encaminada a la vocación de Dios, al encuentro con Dios. Y desde esa manera vemos que ella ve en el ángel a Dios, pero también cuestiona, lo veíamos la clase pasada, estoy haciendo un pequeño resumen para que no quedemos perdidos de varias personas que hicieron falta a la clase pasada. Y María llega en ese momento en donde le dice, ven, ¿y cómo va a quedar yo embarazada si no conozco varón? María se cuestiona. La clase pasada hablábamos de ese cuestionarse la voluntad de Dios. Nosotros no podemos andar por la vida aceptando absolutamente todo sin preguntarle a Él. La cuestión, la pregunta, eso lo maneja mucho Santo Tomás de Aquino, la pregunta a nivel teológico. María preguntó, María se cuestionó y fue tan grande que le preguntó, ¿y acaso cómo voy a quedar yo embarazada si no conozco varón? Y ese tema lo podemos traspasar a nuestra vida, en donde en muchas ocasiones nos puede dar un vuelco la vida, estamos en crisis, no estamos en la época de aquellas vacas gordas, sino de aquellas vacas flacas, y nos quedamos callados. La pregunta de María nos enseña a nosotros que debemos también preguntarle a Dios el por qué. Si algún familiar en algún momento de tu vida falleció y crees y culpaste a Dios, pregúntale, ¿por qué permitiste que esta persona se fuera? Si en algún momento te sacaron de algún trabajo y no estabas de acuerdo y te dolió y te marcó, pregúntale a Dios, ¿por qué permitiste que eso pasara? Y así sucesivamente con cada uno de nuestras heridas a nivel de nuestro corazón. El cuestionar no quiere decir que haya falta de fe. El cuestionar quiere decir que pongo mi duda humana en manos de Dios, y cuando ya está esa duda en manos de Dios, con fe lo que hago es decirle, tú eres Dios. Ese fiat de María es, te entrego mi pregunta, Señor, pero sé que tú tienes todas las respuestas y que tú eres el que tiene que tener las riendas de mi vida. Cuando logramos entender eso, miren que hasta nuestra oración cambia. El día de hoy vamos a ver 7 puntos claves acerca de cómo fue esa esencia de María. Vamos a ver en la próxima clase a María como discípula, y de pronto vamos a retomar algunas de los puntos que tenemos el día de hoy. Pero ¿cuál fue esa esencia en que Dios mismo se fijara en una mujer en específico? Porque pudo haber escogido a cualquier otra mujer, pero ¿por qué en la Santísima Virgen María? ¿Qué tenía en especial ella? ¿Cuál era su actuar? ¿Cuál era su forma de pensar? ¿Cuál era esa motivación para poder cargar en su vientre al mismo Dios, al mismo Emanuel, el Dios con nosotros? Entonces, después de este pequeño resumen, vamos a dar inicio con nuestra segunda clase acerca de María en este mes de mayo. Estos son los 7 puntos que vamos a trabajar el día de hoy. Cuando hablamos del primer punto, de esa esencia que tuvo María, esas actitudes, vemos como el primero como clave en el discernir por qué María actuaba de esa manera. Lo vemos en el silencio. Recordemos el pasaje bíblico de la Anunciación. María se sorprende, María escucha. María se mantiene en silencio, escuchando la misión que Dios tiene preparada para ella. El silencio nos ayuda a nosotros a contemplar. Miren qué gracia tan hermosa que tuvo María y José, los reyes magos, los pastores, incluso hasta la misma naturaleza que la rodeaba. Decía que nació en un establo, nos dicen las escrituras. Y si nace en un establo, ¿qué animales posiblemente estaban ahí? Que lo ponemos hoy en día en el pesebre. Una vaca, un buey, un burro, un toro. Y eran animales que estaban dentro de ese establo, que se creen que estaban dentro de ese establo. Pero nosotros, miren la gracia de poder contemplar en el silencio. María contempló el gran misterio de Dios
Recordemos que Dios tenía una misión para Jesús muy importante. Y esa misión que Dios tenía para Jesús tan importante era la salvación y la redención. Dios nos otorga a cada uno de nosotros la salvación. Ese es el plan de Dios desde antiguo. Dios quiere que todos seamos salvos, absolutamente todos. Pero el tema de pecado es lo que no encajaba ahí. Cuando nosotros como católicos apostólicos romanos creemos que hay un cielo, un infierno y un purgatorio, antes de Jesús, ¿cómo estaba distribuido? Estaba cielo, infierno y purgatorio, pero las almas no subían directamente al cielo, estaban en el seno de Abraham. Era otro espacio, otro estado del alma. Entonces, esas almas estaban en el seno de Abraham, guardaditas aquí detrás, esperando que el Mesías naciera. El Mesías es Jesús, que naciera aquel que liberara a su pueblo, Jesús, aquel que viniera en victoria. Obviamente para la tradición judía ellos estaban esperando a un hombre que naciera en cuna de oro, a un hombre que fuera de esos guerreros fuertes, que tuviera muchísimas riquezas, muchísimo poder y viniera con todas sus tropas a derrotar a los judíos, a los romanos, sacar su espada y bolearla y matar un grupo de gente solo por la libertad del pueblo judío. La tradición judía todavía está esperando a ese Mesías que naciera en esa cuna de oro. No entendieron que el Mesías ya había nacido y su nombre era Jesús. Y para la tradición judía era muy elemental, o ellos, la cultura de ellos hasta el día de hoy es muy arraigada también a nuestros hermanos protestantes, una teología de la prosperidad. Es que si yo estoy bien es porque estoy haciendo las cosas bien. Si tú estás mal es porque algo de pecado tienes. Y es por eso que el mismo Jesús, cuando sanó a un hombre de su enfermedad, le dijo, vete a la sinagoga y cuéntales. Este texto es hermosísimo porque Jesús lo que nos muestra aquí es cómo, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de que no lo reconocieron, a pesar de que incluso lo recibieron con palmas, gritos, júbilos, palmas, Domingo de Ramos, ese mismo pueblo fue el que lo apedreó, lo escupió, lo lastimó, lo hirió y le pidió a Poncio Pilatos que una muerte de cruz. Desde ese momento nosotros entendemos que desde el silencio María contemplaba la gracia salvífica de Dios. Dios nos otorga mediante Jesús la redención. Jesús muere, vence al maligno, al demonio en el infierno y se lleva todas las almas directamente al cielo. Por eso es hermoso analizar el texto de la resurrección, porque cuando analizamos el texto de la resurrección de Jesús, vemos no solamente los caminantes de Maús que lograron ver a Jesús en el partir el pan, sino también vemos a María Magdalena, vimos cómo se presenta Jesús a sus 12, bueno, a sus discípulos, menos a uno llamado Tomás, cómo Jesús al ver que él no creía sin ver y no les creía a sus hermanos de comunidad, decide volverse a presentar y decirle a Tomás, mira mis llagas, tócalas, introduce tus dedos en mis llagas ya sanas y mediante esas llagas ya sanas de Jesús, poder sanar las heridas aún abiertas de Tomás. Cómo Jesús en esa muerte de cruz nos regala la gracia de ser redimidos. Por eso la misión de Jesús era tan grande. No solamente la del Padre en ese plan salvífico, sino que nos otorga a nosotros mediante la gracia de Cristo
la redención. Somos salvos y redimidos. ¿Qué quiere decir el término redimidos? Que todo pecado, toda culpa queda pagada en la muerte de la cruz. Pero Daniel, ¿cómo es posible si me toca confesarme siendo católico? Y nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que mínimo nosotros debemos confesarnos una vez al año, mínimo. Lo ideal es que no pase eso. Lo ideal es que estemos continuamente confesándonos. Un santo se dice que un santo pecaba unas 7 veces al día. Eso es un santo que hoy categorizamos como santo a través de los milagros y de ese discernimiento eclesial para lograr llevarlo a los tronos, al atrio de la iglesia. Si un santo pecaba 7 veces al día como mínimo, ¿cuántas veces nosotros pecamos? Bastante. Y es allí donde nosotros, gracias a Cristo, somos redimidos. Gracias a Cristo somos salvos. Pero en esa gracia del confesarnos es, y lo entiendo desde la parte litúrgica y sacramental, el sacramento de la confesión es la gracia de reparar lo que ya estaba pagado. Imaginemos que en nuestras casas hay una persona que llega y rompe un vidrio. ¿Cuál es el acto de la confesión en este sentido? Decirle a la persona, la dueña de la casa, apartamento, venga, discúlpeme, rompí el vidrio. Y la persona te va a decir, listo, fresco, estás bien, no hay problema, te disculpo, te perdono, de pronto no tuviste cuidado, lanzaste muy fuerte el balón o no te diste cuenta y lo rompiste, no hay problema, pero necesito que me lo pagues. Ese es el gesto de la redención, el perdón de los pecados que mediante la cruz se da y mediante la confesión es el poder subsanar ese vidrio, entregarlo. Por eso existen las obras de misericordia. Por eso cuando nosotros nos confesamos, el sacerdote nos pone una penitencia. Ese es el acto de reparación. Pero Daniel, ¿qué sentido tiene hablar desde la confesión y de toda esta reflexión si hasta ahora vamos en el primero, que es el silencio? María contemplaba a su hijo desde pequeño en el silencio. Ella ya sabía, por lo que le dijo el ángel en la Anunciación, que él era el Emanuel, el escogido, el Dios con nosotros, el Mesías propiamente. Ella lo sabía y en silencio guardó eso en su corazón. Una de las preguntas que me hacen muy frecuente cuando hablamos de Jesús es que si Jesús, cuando nació, sabía que era hijo de Dios. Miren, ¿qué nos dicen las Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras nos muestran que no solamente Jesús cuando nace descubre inmediatamente que él era hijo de Dios, sino que iba creciendo en madurez, pero a la vez iba creciendo también en gracia. Qué hermoso. Iba creciendo en madurez y se le iba soltando esa gracia de revelación de que él era el Hijo de Dios. Lo vemos en el caso cuando se pierde Jesús en el templo. Yo me imagino ese susto de María y de José buscando a su hijo y que no fue una horita, fueron días buscándolo. Y que él estaba acomodado, sentadito, me imagino, hablando con los sacerdotes del templo. Y algo que les llamaba la atención a estos sacerdotes era la madurez y la capacidad de interpretación y de conocimiento que tenía a una corta edad. Un judío, para poder ser rabino quiere decir maestro, para poder llegar a ser rabino, maestro, debe estudiar muchos años, toda su vida debe estar en continuo aprender. Incluso ya un rabino sigue estudiando, por eso para el judío es tan importante la formación. Si ustedes se dan cuenta, oiga, qué hermoso. Para la tradición judía, incluso si no llega a ser rabino, sino solamente es judío, desde pequeño
no le puedes decir catequesis, pero en nuestro contexto católico es catequesis, pero la formación para el bar mitzvah, donde el niño, el joven, el niño pasa una edad de joven, de adulto, se tiene que preparar, debe conocer la Torá, debe conocer los Nehemín, los Ketubín, etcétera, debe interpretar, debe conocer qué es lo que es la palabra de Dios. Muy asemejado con la parte de la catequesis, ¿cierto? Pero este niño joven que pasa ya a ser una madurez en el campo judaico de los judíos, sigue en formación. El católico cuando nace es bautizado. Ahí no hay formación. La formación es para los padrinos. Y esa formación, pues el niño la adquiere hasta la primera comunión, que mínimo es un año, ¿sí? Dependiendo de cada una de las parroquias y de las diócesis. Pero la formación catequética de la primera comunión dura un periodo máximo un año, si no es catecúmeno, catecúmeno es que supera la edad de la primera comunión, se ve envuelta en una formación. Pero aquel niño que recibe la formación en la primera comunión, ¿cuándo vuelve a tener formación? Hasta la confirmación, si es que la hace. ¿Y la confirmación cuánto dura? Póngamele un año, 6 meses. En el caso de que si tú no hiciste tu confirmación cuando eras joven y ya te vas a casar, incluso algunas parroquias y diócesis lo que permiten es hacer un curso de confirmación express para que puedas llegar al sacramento de la confirmación, del matrimonio, perdón. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a nivel del catolicismo, tenemos primera comunión como estudio, formación, tenemos la confirmación como estudio y formación, tenemos este encuentro prematrimonial que en muchas parroquias solo se hace durante un día y después no nos volvemos a formar. Es elemental, miren, María, cuando les pregunten a ustedes por qué es elemental el formarse como católicos, porque María estuvo desde que nació, desde antes que naciera su hijo, en ese silencio, en esa escucha, en esa atención. Aquí ya estoy involucrando el primero y el segundo punto, en esa formación. Y para que haya formación, debo primero hacer silencio. Aquí el único que está hablando soy yo. Cuando yo estuve en mi academia, el que guardaba silencio era yo en mi universidad para poderme formar. Cuando mi docente estaba en clase. Pero ese docente también tuvo que en algún momento guardar silencio y prestar atención mediante la escucha para poder captar las enseñanzas, pasarla a la razón y devolverla al corazón. Si no se tiene este ejercicio de pasar a nivel teológico lo que yo aprenda de formación en Dios, de pasarla a la razón, solo se queda, y si solo lo dejo en la razón y no lo paso al corazón, solo se queda en razón. Pero si yo logro adquirir la gracia de que todo lo que estoy aprendiendo mediante la razón lo bajo al corazón, se vuelve experiencia, se vuelve fe. Por eso el documento tan importante del Papa Juan Pablo II, titulado Fides et Ratio, en latín, al español sería fe y razón. Estas dos características en María son fundamentales: silencio y escucha. Porque yo no puedo aprender si estoy continuamente hablando y parezco lorita mojada. O si hago silencio, pero mi mente está en otros lados. ¿Cuántos de nosotros de pronto, incluso hasta en esta misma charla, no estamos cocinando, lavando, haciendo oficio, en vez de tomarme el tiempo de hacer silencio, escuchar, pasar al campo intelectual? Porque si aquí se dan cuenta, en esta media horita, menos de media horita que llevamos, hemos pasado por conocimientos grandísimos. Ya les hablé de liturgia, ya les hablé de teología de la cruz, ya les hablé de los sacramentos, ya les hablé de la formación laical,
Ya les hablé, incluso volví a retomar algunas cosas de la parte cristológica. Ya vimos 5 temas en esta pequeña charla que llevamos menos de media hora. Estas 2 características del silencio y de la escucha lograron que María pudiera discernir la voluntad de Dios. Si nosotros no hacemos silencio y no escuchamos, no tenemos la gracia del discernir la voluntad de Dios. María lo necesitaba. María necesitaba discernir si era verdad lo que estaba pasando. Quería discernir si lo que ella había escuchado del ángel era cierto. Quería ver con sus ojos y mediante los ojos espirituales, yo lo llamo ojos espirituales, porque si nosotros vamos a la Eucaristía y vemos al sacerdote levantando el cuerpo de Cristo, si lo hacemos con nuestros ojos físicos, ¿qué vemos? Un pedazo de pan, un cunchito de vino. Pero si lo hacemos mediante los ojos espirituales evocados a la fe, ¿qué vemos? Es que ahí está el cuerpo de Cristo. Es que allí está la sangre de Cristo. Cambia. Ese silencio y esa escucha de María la llevaba a contemplar el plan salvífico de Dios evocado en su verbo encarnado, en Jesús, para otorgarnos a nosotros la salvación, la redención y esa muestra de amor por parte de Él. Y solo vamos en el silencio y en la escucha. Otra de esas actitudes de María es la tercera. Miren, María lograba acoger todo en su corazón. Cuando va al templo, yo se los hago aquí muy resumido. Cuando va al templo, María entrega a Jesús ¿para qué? Para cumplir una orden, un mandato, una ley de la tradición judía que era la circuncisión. Y esa circuncisión debía hacerse en un tiempo específico. Cuando se revela que aquel sacerdote le dice a María a nivel profético, una espada atravesará tu corazón. María, ¿qué hacía? Escuchaba, guardaba silencio y acogía en su corazón. Cuando María ve que su niño está creciendo, que es distinto al resto de niños, no por su gloria divina, porque era completamente humano, sino que tenía algo distinto en sí. Hay una película que me gusta mucho, hay que verla con mucho discernimiento, pero nos habla de la infancia de Jesús, se la recomiendo. Nosotros tenemos conocimiento de Jesús desde el momento de su nacimiento, de cómo fue concebido a través del Espíritu Santo, que se posó sobre María en la anunciación. De ahí a que Jesús nace, cuando visita a su prima Isabel, etcétera, llega, nace Jesús, y al momento de que nace Jesús, nos teletransportamos a cuando ya Jesús se pierde en el templo. De ahí nos teletransportamos a que ya Jesús cumple 30. ¿Sí? O sea, nos vamos saltando y en otros espacios bíblicos nos vamos saltando. Y hay un periodo que se pierde bastante y es la infancia de Jesús. Esa infancia de Jesús nos lo narran algunos documentos apócrifos. Los documentos apócrifos son aquellos documentos que no entraron dentro del canon bíblico, dentro de lo que hoy conocemos como Biblia. ¿Y por qué no entraron? Así resumido, ¿por qué no entraron dentro del canon bíblico? Porque no iban en esa linealidad de texto, ¿sí? Sino habían algunas cosas que no encajaban. Pero gracias a los apócrifos encontramos el nombre de los papás de María, San Joaquín y Santa Ana, y también encontramos algunos relatos de la infancia perdida de Jesús, como aquella película titulada así, La infancia perdida de Jesús, la encuentran en YouTube. Desde esa manera, nosotros, miren cómo María fue guardando todo en su corazón. Se le pierde el chino, ese estrés
Yo no me imagino el momento en donde a uno se le pierda un hijo, así sean por 5 segundos, 5 minutos. Que imagino que esos 5 minutos, 5 segundos parecerán eternidades hasta yo no encontrar a mi hijo. María tuvo que guardar y acoger eso en su corazón. ¿Y cuál fue esa actitud y esa esencia de María absolutamente en el caminar de Jesús? Guardarlo en su corazón, acoger eso que estaba ocurriendo a nivel exterior e interior en su corazón. ¿Qué fue guardando también? Cómo Jesús comenzó a crecer. Cuando imagínense que Jesús le preguntaba a María el porqué de las cosas y ella no podérselo explicar, acogía y guardaba en su corazón. Hasta tal punto cuando Jesús comienza a dar esos primeros pasos, ese anuncio de su Padre, Dios, que se encuentran en una pequeña fiesta, las bodas de Caná. Miren, es increíble cómo María guarda también en su corazón eso. Jesús se acabó el vino. Jesús le dice, y a ti y a mí, ¿qué nos importa? Tradición judía. Para la tradición judía, si se acababa el vino, era como un mal agüero. Eso quería decir que los esposos no iban a ser prósperos en su matrimonio. Acuérdense de ese mensaje de teología de la cruz que les acabo de teología de la prosperidad que les acabo de mencionar. Si no estamos bendecidos, si no somos abundantes, es porque Dios no nos bendice y estamos haciendo algo mal o algún pecado intergeneracional, o sea, muchas cosas. Entonces, María, ¿qué hace? Guarda eso en su corazón y le dice a sus siervos, hagan lo que Él les dice. Ella fue el primer detonante para que Jesús iniciara propiamente el camino hacia la cruz. María fue el detonante, fue gracias a ella que se logra el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná. Si interpretamos esta parte que te estoy diciendo, te digo a ti, mi querida mujer, te digo a ti, mi querido hombre, queridos hermanos. Si vemos en el texto de las bodas de Caná, que María detonó ese milagro, ese primer milagro en Jesús, ¿por qué nos cuesta ir donde ella para que ella interceda ante su hijo y su hijo abra las puertas y ocurra el milagro? Ya tienen un tip. A mí me encantan los tips. ¿Quieres detonar el milagro en tu vida? ¿Quieres pedirle a Dios que mueva sus manos? A Jesús por María. Al Padre por el Hijo, mediante quien el Paráclito, el Espíritu Santo, que también a nivel espiritual se considera a María como esposa del Espíritu Santo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en ese acoger con el corazón, María comenzó a guardar. Y se comenzó a dar cuenta que la hora también ya llegaba. No solamente fue el discernir de Jesús en el Monte de los Olivos y llorar lágrimas de sangre, sino también fue el discernir de María de cómo su hijo crecía en edad y crecía en gracia. Crecía en edad, crecía en gracia. Hasta tal punto de padecer y acoger en su corazón la muerte, la pasión, la muerte de su hijo. Es increíble que ella vivió con Jesús la pasión. Si hoy en día yo te digo a ti que me estás escuchando, que están pasando frente a ti, a tu hijo, a tu hija, la están martirizando, la están degollando, la están apedreando, la están maltratando, está agonizando y tú no puedes hacer nada. Yo digo, en esos momentos uno saca fuerzas de donde tenga y, y así sea dar mi vida por mi hijo, yo la doy. Quizás estamos compartiendo el mismo pensamiento. Pero María cogió esa misión
que mismo Dios le entregó, que confiaba plenamente en esa escucha y en ese silencio del plan salvífico de Dios. Guardó todo ese dolor porque María no estaba contenta en el padecimiento de su hijo. No pensó es que gracias a este padecimiento, mi amor, vas a salvar a todo el mundo. No, María no estaba pensando en eso. María estaba pensando que su hijo estaba frente a ella, desangrándose, muriendo, agonizando, con los huesos desencajados, no rotos, sin poder respirar en aquella cruz. Nos dicen las actas martiriales, que es donde los romanos escribían cómo fue el martirio y cómo fue que ocurrió la muerte de tal personaje. En el acta martirial de Jesús podemos ver que hay diferentes hombres y personas que padecieron este suplicio de los romanos, que incluso se cree que Jesús no tenía forma humana cuando lo crucificaron. ¿Y por qué no tenía forma humana? Porque desgarraron completamente su cuerpo. Pongámonos en el zapato, en los zapatos de María, más que zapatos, pongámonos en las sandalias de María. Mire, ya estamos haciendo hermenéutica, y veamos cómo estaba el corazón de María en ese momento. Por más de que ella conocía lo que pasaba hacia un futuro, el milagro, lo que pasaría, ella escuchaba a su hijo cuando le decía a sus discípulos, y al tercer día reconstruir el templo. No sabemos si María lo comprendió a tal plenitud de que sabía de la resurrección, pero si nosotros analizamos, vemos que María en ese acoger en el corazón, en ese guardar el silencio, vemos que María no tenía, no, a nivel bíblico, si ustedes se ponen a analizar cuántas veces habló María, habló muy pocas veces. María, la Santísima Virgen María, no tiene mucho texto que decir, más sin las acciones que ella tenía. En ese escuchar, en ese silencio, en ese acoger de guardar todo en su corazón, nos transmite la pasión. Pasamos al cuarto, que es un preguntar. No solamente María en esa actitud preguntó en la Anunciación, sino también en ese hagan lo que Él les dice. Jesús, se quedaron sin vino, mano, ¿qué hacemos? Hagan lo que Él les dice. El preguntar es un método de oración. Señor, ¿ahora qué viene? Señor, ¿por qué permitiste esto? Como Job, como Jacob, hasta tal punto que nos quede una herida en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Y ese por qué también es signo sanador, porque logra nuestros sentimientos verbalizarse y ponerse en una acción concreta. El por qué se vuelve realidad en nuestra oración y le cuestionamos a Dios el por qué y para qué. Para que esto nos permita a nosotros llegar al quinto punto, que es la disponibilidad. No sé lo que tú quieras, no sé lo que tú tengas en mente, pero solo sé que aquí estoy yo. Ese es el fiat. María pudo haber salido corriendo como lo hizo los discípulos, porque los discípulos salieron volando. Por eso fue que ellos vivieron la pasión de otra manera, no con Cristo, como Juan y con María, sino de una muerte de padecimiento. Tuvieron que asemejarse a la muerte de Cristo, tuvieron que morir martirizados. Juan no, él vivió la pasión con Cristo. Y no quiere decir que esa pasión no le hubiera dolido, porque sí le dolía la pasión. Pero esa disponibilidad de María es incluso estar ahí hasta el momento de ver morir a su hijo. El no sé para qué, no sé por qué, pero tú tienes un propósito. Y aquí estoy yo.
Si nosotros en nuestra vida cogemos esta esencia de María en estas 7 actitudes y hacemos silencio, escuchamos, acogemos todo nuestro corazón, preguntamos, pero pues obramos mediante la fe de yo sé que esto ocurre por ti, porque tienes un propósito para mí y lo volvemos disponibilidad, vamos a pasar a la confianza, porque no vamos a salir corriendo temerosos, oiga, aquí me van a matar, aquí me van a hacer persecución, aquí no puedo evangelizar porque me van a perseguir, válgame la redundancia, porque no me van a entender lo que yo siento en mi vida, etcétera. Si no hay esa disponibilidad, nunca va a haber confianza. María pudo haber salido corriendo, Juan pudo haber salido corriendo, y el único que hubiera quedado ahí era Jesús en una muerte de cruz. Pero la disponibilidad a nosotros nos permite llegar a un momento de testimonio. El testimonio es la clave para que actúe Dios en nuestra vida y se transforme en el silencio, en la escucha, en el guardar en el corazón, en el preguntar, en el disponer, en la confianza que es la fe y la valentía que es la fuerza del Espíritu Santo. María tenía fuerza en su corazón, tenía la valentía del Espíritu Santo en su vida porque se sentía respaldada. Si María no sintiera, a pesar de lo que sentía alrededor externo, de la tristeza, el sufrimiento de su hijo, la persecución, obviamente no hubiéramos contemplado que María, en esencia, guardaba la valentía en lo más profundo de su ser que le permitía moverse, caminar. La valentía es un don que debemos pedir constantemente al Espíritu Santo, ya que si le pedimos al Espíritu Santo la valentía, no nos va a dar miedo primero evangelizar, no nos va a dar miedo anunciar, no nos va a dar miedo llegar a ese camino de conversión. Y ese camino de conversión está enraizado en el testimonio, pero que nace a partir de una conversión. Si yo no me permito tener esa disponibilidad, ese encuentro de corazón a corazón, esa escucha atenta, no voy a permitir que Dios me dé la gracia de de tener en mi corazón la conversión. Es por eso que muchos católicos, apostólicos, romanos se van de la iglesia. Miren, yo comencé a estudiar para ser catequista más o menos desde los 15, 14, 15, 16, 18, a partir de los 14 años. No, perdón, desde los 15. Y duró 3 años la formación de catequista en el SPAC. Yo me gradué gracias a la diócesis, a la arquidiócesis de Bogotá. Y yo era muy pequeño y desde esa edad yo me cuestionaba por qué hay muchas personas que se denominaban ser católicas y se van de la iglesia. Y me causaba muchísimas preguntas, incluso hasta tal punto que la persona que a mí me formó en ser catequista nos retó a que lográramos descubrir el por qué los católicos se van de la iglesia. Y yo decía, no pueden haber muchas respuestas, un antitestimonio, encontraron un sacerdote que haciendo lo que no debía hacer, otros se fueron porque les aburría la Eucaristía, otros se fueron porque no les gustaba el rosario, otros se fueron porque en esa fiesta de la iglesia cristiana que hay batería, hay instrumentos, hay guitarra eléctrica, guitarra acústica, hasta trompetas, esa pachanga les llamó más la atención que recibir al mismo Cristo en un espacio solemne donde solo se adora ese cuerpo, que la música puede desaparecer, que las personas incluso solo con 2, 3 podemos realizar la Eucaristía, o incluso solo el mismo sacerdote puede consagrar sin pueblo.
Pero nosotros vamos más allá. Si nosotros permitimos que Dios pase sobre nuestra vida y deje una huella como la dejó en el corazón de María, que era esa conversión, que era ese testimonio, vamos a mover cada vez más corazones para la gracia de Dios. Es allí donde Dios toca nuestra vida y en esta vida dócil, una cosa es ser mansos mansos como la paloma y astutos como la serpiente, no bobos. Una cosa es el saber por qué, el saber para qué y o desconocerlo y entregarle a Dios en sus manos mi vida entera. Ese es el misterio de cómo fue que María logró en su propia esencia descubrir e interpelar y generar esa introspección de cuál era la voluntad dada por Dios para su vida, su existir y su conocimiento. Miren, por eso es que el silencio no es gratuito. María guarda el silencio en su corazón y lo guarda no solamente porque no quería dar testimonio. María guarda el silencio en su corazón porque sabía que el milagro, que el sufrimiento era más grande. Gracias a María, nosotros hoy tenemos a Jesús y en la cruz se nos confiere la gracia de acoger a María en nuestra vida, en nuestro hogar, por eso es nuestra madre. Y si María es nuestra madre, hijo, he aquí a tu madre, y madre, he aquí a tu hijo. Si María es nuestra madre, Jesús es nuestro hermano. Y si Jesús es nuestro hermano, poseemos un mismo Padre, que es Dios, Yahvé, el Shaddai, el Dios con nosotros, el Elohim, el gran yo soy. Esa es la cadena de encuentros de corazón a corazón que mediante 7 actitudes logramos llegar a la conversión, sanación y testimonio, que es lo más importante. Entonces, en este momento me gustaría que si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, me la puedan hacer saber. Y si quieres, Florecita, frenamos aquí un segundito ya nuestra charla del día de hoy. Danielito, ¿puedes repetir el nombre de la película? La película se llama La infancia perdida de Jesús. Gracias.